Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a estar observando una clase sobre compensaciones para la Academia de Ajedrez a Distancia. Bueno, el tema de hoy es muy interesante y de hecho la partida que he elegido es súper instructiva en este aspecto porque vamos a ver diferentes compensaciones a lo largo de la partida. ¿A qué le llamamos compensaciones? Bueno, en general a distintas situaciones de piezas. Por ejemplo, uno tal vez con una torre, otro con dos piezas, tal vez uno con la dama, el otro con tres piezas, torre y dos piezas contra dama, ¿no? O sea, hay varias combinaciones realmente las cuales se pueden tener presente. Y en esta partida vamos a tratar de comentar un poco cómo es que uno debe analizar este tipo de desbalances en general, ¿sí? Para esto elegí una partida de Alexander Onischuk con las piezas blancas contra Eugene Perlstein con las piezas negras, ¿sí? La partida fue en el Campeonato de Estados Unidos en el año 2008 y comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo F3, alfil G7 y luego de caballo C3 vino D5, con lo cual es una transposición a la defensa Grunfeld, ¿no? Defensa Grunfeld muy interesante, muy empleada en estos días, la verdad que una apertura súper de moda que tiene como idea contragolpear el centro del blanco, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, si ahora el blanco quisiera jugar C por D5, por decir una jugada, caballo por D5, E4, es verdad que blanco queda con todo el centro a favor, pero el negro también es verdad que tiene una muy buena presión. Entonces luego de C5, por ejemplo, luego de enroque corto, por ejemplo, caballo C6, dama 5, alfil G4, eliminando el defensor, ¿no? Hay una presión muy grande sobre el punto D4, sobre el centro de las blancas. De hecho, E5 en algunos casos también es posible. O sea, el plan de las negras en este caso es el típico plan hipermoderno. Te cedo el centro, ¿sí? Vas a tener todo el centro, pero a cambio voy a tener una muy buena iniciativa con el contragolpe hacia el mismo, ¿sí? Bueno, esto sería un poco la idea general de la Grunfeld, que se ve muchísimo más claro en esta posición. Pero aquí el blanco jugó dama B3. La idea principal es, bueno, defiendo el peón, ¿sí? Y genero, bueno, amenaza sobre D5. Por eso aquí vino D por C4, dama por C4, enroque corto y E4. Noten cómo el negro ha cedido nuevamente el centro y que la idea principal va a ser contragolpear por el mismo. A6 vino con intenciones de jugar con B5. Este es un contragolpe un poco distinto al anterior, con ideas de alfil B7, ¿no? O asimismo alfil E6, molestando a la dama, ¿no? Entonces, alfil E2, B5, dama B3, caballo C6 y aquí vino E5. El blanco aprovecha para, ya que no es posible jugar caballo D5, expulsar al caballito hacia otro sector. Con lo cual ganamos más espacio sobre el centro. Después podemos defender tal vez con un alfil N3 o asimismo en algunos casos poder seguir con el avance con D5. Así que podríamos decir que es una posición bastante normal. Vino alfil E6 y este es un momento súper interesante, ¿no? Porque el negro, en lugar de defender el caballo, de moverlo hacia algún lugar, lo que hace es simplemente amenazar a la dama. Entonces, aquí me gustaría que paren un segundo el video y que intenten pensar, no por ejemplo jugadas como dama C2, dama 3 o dama D1, sino que traten de evaluar cuál es justamente la evaluación con E por F6. Sacrificando la dama, directamente, sacrificando la dama. Entonces les recomiendo, pausen el video, traten de calcular un poquito las variantes y cuenten, bueno, y piensen, ahora van a ver la solución, lo que les voy a comentar ahora, cuál es la evaluación de esta posición. Bien, supongo ya habrán pausado el video, habrán pensado por unos instantes a ver qué les parecía, si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Y aquí es cuando comenzamos con el tema principal de nuestra lección de hoy. Y es, básicamente el blanco jugó E por F6, alfil por B3, F por G7. Y aquí el problema es que el blanco no está cambiando la dama por dos piezas, sino por tres. Ya que ahora se amenaza la torre en F8 y se amenaza el alfil de B3. Sin embargo, luego de rey por G7, A por B3, el problema también consiste en que viene caballo por D4, caballo por D4 y dama por D4. Bueno,
Si calcularon hasta aquí, lo hicieron realmente muy, pero muy bien, ya que esta es una variante relativamente forzada, pero que bueno, es la principal. Y el problema aquí es evaluar esta posición. Y de esto justamente es lo que vamos a charlar hoy, ¿no? O sea, evaluar este tipo de posiciones. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para justamente tener una mejor idea si estas posiciones puedo jugarlo con blancas, si puedo jugarlo con negras, si está parejo, si está mejor para algún bando? Bien, en este caso, una cosa muy importante acerca de las compensaciones con las tres piezas, en este caso tenemos tres piezas por la dama, ¿verdad? Esta sería nuestra compensación. Y es verdad también que no solamente son tres piezas, sino que en este caso tenemos 2, 4, 5 peones para las blancas y 2, 4, 6, 7 para las negras. Es decir, es dama y dos peones por tres piezas. Ahora, hay que considerar varios detalles. Primero y principal, en este caso, y esto sí que es muy importante, está la pareja de alfiles. Eso en general, cuando tenemos tres piezas por la damas, realmente es muy importante. Si fueran dos caballos, les diría directamente que el negro está mejor. ¿Por qué? Por los dos peones, pero aparte, por el hecho de que la dama está súper activa. Entonces, eso en cierta manera, bueno, genera un poco ventaja para las negras. Pero al existir la pareja de alfiles, la ventaja radica en que se puede controlar mucho a los peones pasados, los alfiles tienen mucho movimiento, pueden controlar los dos colores, es decir, tienen bastante acción y eso hace que se puedan generar muchas situaciones a nuestro favor con las tres piezas, ¿no? A ver, esta posición de hecho se han jugado muchísimas partidas porque es un final teórico en el cual se estaba debatiendo si están mejor las blancas, si están las negras mejor, si está igualado, ¿no? El consenso en general dice que en este tipo de posiciones está muy cercano a ventaja blanca o igualdad. Todavía no se ha decidido, ¿no? O sea, exactamente, pero lo que sí se puede decir es que salvo que el blanco cometa alguna imprecisión, esta posición no puede ser jamás una ventaja negra. ¿Y pero por qué pasa esto? Bueno, hay, como les comenté, varios factores. Uno de ellos es que las tres piezas están bastante activas, ¿no? Y que los peones no son tan fáciles de avanzar. Por ejemplo, aquí vino enroque corto, dama B4 y alfil F3. Bueno, esto es muy interesante, vamos a girar el tablero, ahora lo estamos viendo con piezas negras, así podemos analizar la posición desde varios ángulos. Entonces les consulto, si ahora tuvieran que jugar con negras, ¿qué les parece? ¿Qué habría que hacer aquí? Por supuesto les recomiendo, frenen el video y traten de pensar por su propia cuenta a ver cuál es la mejor jugada, ¿no? Bien, esto es súper interesante porque aquí el negro no jugó, por ejemplo, torre A de 8, ¿sí? Sacando la torre de la amenaza del alfil, sino que hizo dama por B3 y esto nos da la chance de ver otro tipo de compensación, ¿sí? Aquí pasamos a otro estilo de compensación y esto es lo bueno que tiene esta partida, ¿no? Que podemos ver varios y eso nos va a dar en general mayor práctica a la hora de intentar jugar estas posiciones. Por ejemplo, aquí en la partida el blanco jugó caballo de 5, pero la gran pregunta, por supuesto, es qué pasa con alfil por A8, torre por A8. Entonces, frenemos un momento y tratemos de pensar aquí cómo es la exacta evaluación de esta posición. Bueno, como estarán notando, uno de los factores fundamentales a la hora de evaluar compensaciones y desbalances entre piezas es el hecho de poder tener la actividad. Necesitamos la actividad de piezas aquí, ¿sí? Y de acuerdo a quién tenga la actividad, podemos hablar sobre, ok, vale la pena, no vale la pena. Normalmente, si tenemos las piezas contra la dama, nuestras piezas tienen que estar coordinadas y activas. Si pasa como aquí, ¿ven? Este sacrificio que hace el negro de perder la torre de A8 por el alfil de F3, ¿para qué lo realiza? Para quitarle la coordinación y la actividad de piezas a las blancas. Noten que ahora, por ejemplo, el blanco ya no tiene ese ataque que tenía con el alfil en F3, que estaba molestando sobre la diagonal, permitía un caballo de 5, las piezas estaban muy bien para disponerse sobre la partida. Esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque de esto básicamente se trata, generalmente las compensaciones, de la actividad y coordinación que tengan las piezas
que compensan, por decirlo de alguna manera. Entonces, notemos aquí, esto es una partida de Timan, de hecho, que se ha jugado alfil E3, A5, torre Fd1, A4, H3, E5, y en esta posición está mejor el negro. A pesar de que hay, materialmente hablando, compensación para las blancas, el problema es que es curioso, ¿no? Como, por ejemplo, en una posición materialmente parece que está un poco peor el blanco, pero en realidad está mejor porque tiene la dinámica, porque tiene la coordinación de piezas y la actividad. Y en la otra posición está bien materialmente, ¿no? O sea, parece que hasta de hecho tiene ventaja material. Sin embargo, la coordinación no está de su lado. Por ende, el negro está mejor, ¿sí? Noten cómo aquí, luego de E5, el problema es que se viene B4, dama por B2, el avance de los peones. Y a pesar de que tenemos dos torres por damas y dos piezas por torre, el negro está mucho mejor. Y de hecho en la partida de Timan logró ganarla, ¿sí? Entonces, por esto mismo, vino caballo de 5. Vamos a girar de nuevo el tablero. Ahí estamos. Caballo de 5. E6. Torre A3. Y nuevamente otra gran situación, ¿no? Y esto es lo interesante de esta partida. Realmente hay muchos desbalances, ¿no? O sea, vamos a comenzar a observar uno muy importante que es, bueno, ¿y si hago dama por D5? Yo sé que esta jugada tal vez uno dice, bueno, pero no es, ya se ve a simple vista que no es tan buena. Pero es interesante porque luego de alfil por D5, E por D5, si contamos los peones, el blanco tiene 4 y el negro tiene 7. Es decir, tenemos 3 peones por la pieza. O sea, no es tan ilógico si lo pensamos desde ese punto de vista. Pero nuevamente recuerden, el que está compensando, por decirlo de alguna manera, tiene que tener actividad. Y eso no ocurre aquí. Eso no ocurre aquí. Por ejemplo, luego de torre C3, noten como torre C8, alfil E3, el que tiene la iniciativa es el blanco, no el negro. El negro debería tener iniciativa, por ejemplo, si este peón estuviera en C5 y pudieran avanzar, bueno, ahí podríamos decir que hay compensación, pero aquí no. Porque noten cómo el blanco simplemente lo que hace es presionar y gracias a su pieza de más está con una posición ganadora, ¿no? Entonces, noten cómo aquí, incluso con 3 peones, que se suele decir que es una muy buena compensación por una pieza, el gran problema consiste en la actividad y coordinación de piezas, ¿sí? Muy importante tener en presente este concepto porque es la base de todos los sacrificios y de todas las compensaciones que podamos observar, ¿sí? Es el tema de la actividad. Y esto es muy interesante porque en general solemos pensar solamente en el material y nos olvidamos de la actividad. Bueno, entonces, dama por D5 descartada, no puede ser una opción. Luego tenemos la opción de, ok, ¿y qué pasa si empiezo a correr con mi dama por ahí a ver si puedo huir de las amenazas? Bueno, el gran inconveniente es que viene torre C3. Y si por ejemplo dama 4, B3. Y si dama 5, B4. Y es bastante curioso, pero está armada como una especie de jaula, ¿no? Sobre la dama. Dama 4, alfil D1, muy buena jugada. Dama 2, alfil B3. Y paso a paso la dama se va quedando sin casilla hasta que de repente, torre 3, la dama no tiene más casillas y el blanco pasa a un final con ventaja. Por esta razón es que aquí el negro jugó dama por A3. Muy interesante, porque luego de B por A3, E por D5, llegamos a la siguiente situación. En donde básicamente el negro tiene una torre y muchos peones por la pareja de alfiles. Entonces, yo les recomendaría que frenen un segundito el video e intenten pensar, ¿cuál es la evaluación de esta posición? Es muy compleja, ¿sí? Es muy compleja. Y sobre todo intenten pensar cómo continuar con las blancas, con las piezas blancas. Entonces, les recomiendo hagan eso. Frenen el video, piensen sobre la evaluación que ustedes creen se merece esta posición y también cuál es la mejor variación para las blancas aquí. Bueno, imagino que cada uno habrá frenado el video, ¿no? Habrá pensado un poquito acerca de la evaluación. Recuerden, muy importante, esto no se trata solamente de aprender los conceptos, se trata también de entrenar. Así que la parte de frenar y hacerlo por ustedes mismos es importantísima, porque así ustedes van a poder ver, primero, que el tema no es tan sencillo como puede llegar a parecer con la explicación, ¿no? Uno tiene que ver lo difícil que es algo para luego poder hacerlo. Lo segundo, bueno, pueden ver, en caso de que se equivoquen, por qué se equivocaron. Así que, si no hicieron esto de frenar, les recomiendo que lo hagan, ¿ok?
porque es muy importante. Es de hecho más importante aún que la explicación misma, ¿sí? Practicar, entrenar. Bueno, aquí la jugada es alfil B2 jaque, y esto es súper interesante, porque probablemente muchos habrán dicho, bueno, yo me como el peón de D5 y luego vemos, ¿no? Porque parece que está re bien, me como otro peón, ya disminuye un poco la ventaja material, no es tan grave, pareja de alfiles, bueno, debería estar bien, pero recuerden, aquí ¿quién está compensando? Bueno, técnicamente los alfiles tendrían que estar compensando la torre y los peones. Por supuesto, si hubiera menos peones, la torre es la que compensa en este caso. ¿A qué le llamamos compensar? Significa básicamente quien supuestamente, materialmente, está en desventaja. ¿Sí? De hecho, si contamos aquí, tenemos, como les dije, 4 peones por el lado de las blancas, 7 peones por el lado de las negras, ¿sí? Y torre versus 2 alfiles. Se supone que el alfil, ¿sí? Vale 3,5. Entonces tenemos 7 puntos por aquí, 5 por la torre. Y si contamos los 3 peones son 8. Entonces, al fin y al cabo, el que está compensando es el blanco aquí. Ahora, fíjense que si sacamos 2 peones, el que está compensando es el negro. ¿Ok? Es muy importante este concepto para que lo tenga presente. Porque, como les comenté hace un rato, el que compensa, el que tiene que demostrar, normalmente tiene en compensación no solamente, no es una cuestión material, sino es más de iniciativa, es una cuestión más posicional. ¿Sí? Y aquí la pareja de alfiles es más fuerte que la torre. De hecho, aquí es ventaja blanca, pero jugando preciso. Alfil B2 jaque, F6, torre C1. Y noten como todas las jugadas de blanco son de iniciativa, intentando aprovechar el detalle de que sus piezas son súper activas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte vino C6, ¿no? Tras lo cual el negro queda perdido, básicamente. Pero no es tan fácil, pero ahora lo vamos a ver. Sin embargo, ante torre AC8, tengo torre C6, torre F7, alfil por D5. Ahora, luego de mantener todas las piezas negras pasivas, torre D3, por ejemplo, alfil B3, defendiendo el mata al fondo, muy importante. Torre D3, alfil C3, torre aquí G4, y en esta posición otra vez el blanco tiene ventaja, ¿no? Noten cómo se está cayendo este peón, hasta de hecho G5 es muy peligroso. Todo muy bien defendido y al mismo tiempo súper activo, atacando por todos lados, ¿no? Noten cómo aquí el blanco hace valer la ventaja de que los alfiles realmente golpean desde lejos, ¿no? Bueno, por esta razón vino C6. Pero bueno, el problema de esto es que viene torre por C6 simplemente. G5 y alfil por D5. Entonces, ante torre a D8, alfil F3. Y ahora, el problema aquí es que el negro es el que tiene que compensar, ¿no? Porque notemos que si ahora contamos los peones, ¿sí? Tenemos 2, 4, 5 para el negro, 2, 4 para el blanco. 4 peones para el blanco, 5 para el negro, pero está la pareja de alfiles contra la torre, ¿sí? Una buena manera de saber cómo son las compensaciones a veces es eliminar las piezas que están torre por torre. Y bueno, y ahí nos queda 2 alfiles por torre, ¿no? Es una manera rápida, sobre todo en los apuros de tiempo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Habíamos dicho que con 3 peones, apenas ahí el negro tenía un peón de más, un punto de más, técnicamente según nuestro valor material. Pero claro, imaginemos que ahora se eliminaron 2 peones. Así que bueno, la ventaja material ha pasado para el lado, para el bando de blanco, ¿no? Más la iniciativa encima. Entonces aquí el negro necesitaría conseguir una iniciativa que compense todo esto. Y es lo que intenta hacer. Lo que pasa es que luego de torre C8, que es un error, viene alfil por F6 jaque, muy buena. Y esto es lo que ocurre en las posiciones super activas, ¿no? Que básicamente se encuentra que bueno, la compensación de actividad es impresionante. Jaque, rey aquí, torre por C8, torre por C8, rey F1 para evitar el mate al fondo, torre C7 y rey E2. Entonces ahora simplemente con los alfiles y con el rey, muy importante aquí, no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque cuanto más peones haya, más probabilidades de ganar también. Torre aquí, vino alfil de 4, aquí, aquí, torre acá, H3 evitando contrajuego, G4, simplemente captura, aquí, F3, Rey G5, noten cómo los alfiles dominan todo el tablero básicamente, torre C8, alfil por H7 se cae otro peón, B3, y bueno, simplemente aquí, torre C2, jaque, y alfil D5, tras lo cual el negro abandona, porque se está cayendo el peón de B3, que era la única esperanza que existía para algún tipo de iniciativa, y luego tenemos un peón pasado, y probablemente este peón que terminará cayendo gracias a la inmensa actividad de la pareja de alfiles, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? El principal concepto que tienen que tener presente a la hora de
jugar con las compensaciones, de saber si vale la pena o no vale la pena, es que el bando que tiene el material de menos tiene que tener al menos cierta actividad de piezas o una ventaja posicional grandísima para compensar el desbalance material. Generalmente suele ser más iniciativa, más coordinación de piezas y más actividad, ¿sí? Como hemos visto como hemos visto en esta partida en particular de Onischuk, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la partida, que hayan quedado claros los conceptos y bueno, en principio nos estaremos viendo en otra lección para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.